Calendario de pagos del Seguro Social para este mes de diciembre. Los beneficiarios del Seguro Social esperan con anticipación sus pagos de diciembre, siendo conscientes de que las fechas de pago pueden variar debido a fines de semana y días festivos. Si bien los pagos generalmente se realizan con una fecha constante cada mes, los destinatarios deben mantenerse informados sobre cualquier variación, y esto es en caso de recibir beneficios de programas como ser el SSI, que es Seguridad de Ingresos Suplementario, o el SSDI, que es el Seguro Social por Discapacidad. El cronograma de distribución de los pagos de beneficios del Seguro Social, establecido por la misma Administración del Seguro Social, ocurre el segundo, el tercer y el cuarto miércoles cada mes. La fecha de pago pues está determinada prácticamente por la fecha de nacimiento del destinatario. Más o menos va algo así. El segundo miércoles es el pago para los nacidos entre un día 1 y 10 de cualquier mes determinado. El tercer miércoles es un pago para los nacidos entre un día 11 y 20 de cualquier mes determinado. El cuarto miércoles del mes es el pago para los nacidos entre un día 21 y 31 del mes determinado. Mientras tanto, recordemos que también los beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo del año 1997 son una exclusión, los cuales reciben los beneficios todos los meses el tercer día. Pues muy bien, ¿cómo está el calendario de fechas de pago para diciembre de este año 2023? Las fechas son las siguientes. El 13 de diciembre son para los nacidos del 1 a un día 10 de cualquier mes determinado. El 20 de diciembre para los nacidos entre un día 11 y 20 de cualquier mes determinado. El 27 de diciembre para los nacidos luego del día 20 hasta finalizar el mes. Esto significa que los nacidos entre el 1 al día 10 serán los primeros en tener derecho al pago en diciembre. Pero ojo con esto, no son realmente los primeros, ya que recordemos que diciembre nos trae pagos adicionales. Además de esto, los beneficiarios del ingreso de seguridad suplementario, el SSI, estarán recibiendo su pago de enero del año 2024 adelantado el 29 de diciembre, debido a que el 1 de enero del 2024 es pues un día feriado. Los pagos del SSI generalmente se realizan el 1 del mes, lo cual prácticamente resultarían dos pagos en este mes de diciembre, 1 de diciembre y 29 de diciembre. Y bueno, pues en enero del 2024 no tendrían ningún pago. Los beneficios de seguro por incapacidad del Seguro Social, que ayudan a los trabajadores elegibles a cubrir sus gastos mensuales, según su historial laboral, se entregan mediante depósito directo en las cuentas bancarias de los destinatarios. El calendario de pagos escalonados tiene como objetivo gestionar eficientemente la distribución de beneficios a lo largo del mes, acomodando a destinatarios con diferentes fechas de nacimiento. Pues muy bien, aprovechando que estamos hablando sobre el Seguro Social, queremos dar mención a un tema muy importante, y es una solución a la seguridad social, la cual podría resolver hasta el 19% del problema de financiación, y el cual es un muy buen comienzo. La estabilidad a largo plazo del Seguro Social es supuestamente una de las principales preocupaciones dentro de Washington, y es un tema acaloradamente debatido sobre el cual los políticos están luchando activamente por encontrar puntos en común. Eso, al menos, es lo que Washington dice a los votantes. El problema con esta historia es que no hay señales visibles de ningún debate de función sobre el futuro programa. Prácticamente no queda residuos de pensamientos que normalmente surgen de un debate intenso. A modo de ejemplo, el representante Mike Johnson, republicano de Luisiana y ahora presidente de la Cámara de Representantes, dijo el año pasado lo siguiente: si les dices a los trabajadores de 30 y 35 años que recibirían el seguro social a los 67 años en lugar de 65, por ejemplo, se puede cambiar drásticamente la trayectoria de sostenibilidad de esos programas, simplemente con ese tipo de comentarios. Alguien, pues, debería haberle dicho a Johnson
que la edad de jubilación del Seguro Social no ha sido los 65 años en 2 décadas, y la mayoría de estos trabajadores ya se dan cuenta de que la conseguirían tan solo a los 67 años. Pues bueno, hasta aquí va la narrativa de un tema muy debatido. Si un político no sabe deletrear patata, pues lo expulsan de la vida pública. Si un legislador está muy mal informado sobre el estado de un programa del cual muchísima gente depende, pues a nadie realmente le importa. Más preocupante para el hombre que se acerca a la jubilación, pues Johnson, que ahora tiene 51 años, razonó que cuando se creó el Seguro Social en los años 60, la esperanza de vida promedio rondaba los 70 años. Ahora la gente vive habitualmente hasta los 100 años, por lo que están en el programa durante décadas. El congresista está comparando dos estadísticas muy diferentes. Uno es la esperanza de vida al nacer y el otro refleja la esperanza de vida al jubilarse. Si bien estos conceptos pueden parecer similares, la comparación es errónea, porque la medida al nacer está impulsada por la disminución de la mortalidad infantil. Desafortunadamente, el desapego de Johnson respecto del tema del seguro social no es tan infrecuente en Washington. Es un político poderoso que desconoce su propia edad de jubilación, el impacto de sus ideas o el razonamiento que la sustenta. A pesar de todas las lagunas en su comprensión de los desafíos que presenta el Seguro Social, pues de algún modo ha ascendido a presidente de la Cámara y ocupa el segundo lugar en la fila para poder suceder al presidente. Realmente la oficina de Johnson no respondió a las solicitudes con claridad. El verdadero mensaje para el votante promedio, pues bueno, despierten amigos. Es completamente posible que los políticos lleguen a la oficina oval sin ningún conocimiento material de la mecánica, de la historia o de los problemas que enfrenta el programa del cual depende la mayoría de los estadounidenses promedio mayores. El debate sobre el programa no es candente, ni siquiera es coherente en realidad. Washington debe dejar de intentar comerse al elefante de una vez. Los legisladores deben considerar ajustes de sentido común al programa. Deben debatir estos cambios en un foro público. Un ejemplo es la indexación de la edad de jubilación. No resolvería todo, pero podría ser parte de una solución más amplia. La declaración de Johnson sobre el aumento de la edad de jubilación sirve como un excelente punto de partida para la reforma. Si Washington no puede incorporar el impacto de los cambios en la longevidad del Seguro Social, es razonable indexar la edad de jubilación. Con la indexación, el sistema establecería su edad de elegibilidad en función de la esperanza de vida al momento de la jubilación y de la cantidad de años de su carrera. Por ejemplo, algo para que entienda más fácilmente. Alguien que cumpla 67 años en el año, por ejemplo, 2030, espera vivir otros 19 años jubilado. Esa persona tendría, en teoría, una carrera de 45 años. 67 menos 22. Lo cual significa que por cada 2-3 años de trabajo, esperaría cobrar un año de beneficios de jubilación. La mecánica de este proceso es teóricamente la misma que la del ajuste por costo de vida del Seguro Social, la cual automáticamente aumenta el tamaño de los cheques para poder proteger supuestamente el poder adquisitivo del beneficio. Bueno, este cambio no reduciría los beneficios. De hecho, hasta resuelve el 19% de los desequilibrios financieros, al mantener niveles de beneficios vitalicios aproximadamente iguales para todos los trabajadores. Como las personas esperan vivir más, deberían contribuir más como trabajadores para ganar esos cheques adicionales. Eso, pues, es simple sentido común. Si los índices de la edad de jubilación se implementaran gradualmente, la edad de jubilación de los trabajadores no llegaría a los 70 años en este siglo. El foro público daría a los republicanos que quieren aumentar la edad de jubilación a los 70 años la oportunidad de explicar por qué es que la fórmula es incorrecta. Bueno, del otro lado del pasillo, hay legisladores que abogan por mantener la edad constante para siempre. Eso podría ser razonable en algunos aspectos, siempre y cuando los trabajadores entiendan que mayores beneficios solo conllevan una tasa impositiva más alta sobre la nómina. En cambio, los políticos de la época abogan por el status quo y la crisis que conlleva. En el marco actual, no hay un lugar para un debate razonado realmente. Los legisladores están tan distanciados que nadie escucha a la oposición. Esta es la razón por la cual los republicanos siguen creyendo que la edad de jubilación
en el Seguro Social sigue siendo 65 años. Y esto explica por qué los demócratas quieren mantener la edad de jubilación sin hablar del concepto de beneficios ganados. Una vez que el Congreso ya no controle la edad en la cual las personas mayores son elegibles, tal vez los legisladores tendrían más tiempo para poder trabajar en el resto del programa y en el 81% restante de las crisis.